¿Qué distingue a la persona que construye un imperio de $1.000 millones de aquel que tiene dificultades para pagar el alquiler? ¿Qué es diferencia entre el deportista que domina desde hace décadas y el que picos para una sola temporada? ¿Qué distingue al emprendedor que crea múltiples empresas exitosas de aquel que falla repetidamente? La mayoría de la gente piensa que es talento. Ellos creen que algunas personas simplemente nacen con habilidades especiales, genética afortunada o las conexiones correctas. Pero eso es mentira. Una mentira reconfortante que mantiene a la gente promedio en el promedio porque les da una excusa para quedarse. Exactamente donde está la verdadera diferencia no es lo que puedes ver. No es de ellos antecedentes, sus recursos o incluso sus habilidades. La verdadera diferencia es invisible. Está sucediendo ahora mismo entre tus orejas. Así es como lo hacen pensar. Los artistas de élite no solo piensan diferentemente. Piensan en un nivel completamente diferente. Ellos procesan información de manera diferente. Ellos hacen decisiones de manera diferente. Ellos se encargan presión de manera diferente. Ellos ven el fracaso diferentemente. Abordan los problemas diferentemente. Y lo más importante, ellos pensar en sí mismos de manera diferente. Este no es una tontería motivacional. Esto es ciencia cognitiva. Esto es psicología. Este es el observable medible diferencia entre la mentalidad de campeones y la mentalidad de todos demás. Y aquí está lo más importante. Parte. Se puede aprender. Tu mente está bien ahora es tu mayor activo o su mayor responsabilidad. Eso bien impulsándote hacia lo extraordinario éxito o mantenerte atrapado en el mediocridad. Y la diferencia entre estos dos resultados no son suerte, son programación mental. Cada pensamiento que piensas, cada creencia. Tú sostienes, cada historia interna que cuentas tú mismo te estás acercando a rendimiento de élite o más lejos de él. No existe terreno neutral, su mente está optimizada para ganar o está optimizado para perder. No hay en entre. La mayoría de la gente pasa por la vida con una mente que ha sido programada para promedio. Piensan pensamientos promedio, toma decisiones promedio y obtén resultados promedio resultados. Entonces se preguntan por qué están no ganar. Se preguntan por qué las oportunidades pasan de largo. Se preguntan por qué otras personas parecen tener todo el suerte. Pero los artistas de élite lo saben. Algo que la gente promedio no hace. El éxito no tiene que ver con lo que te sucede. Se trata de cómo tu mente procesa lo que te pasa a ti, se trata de lo interno software que está ejecutando. El mental sistema operativo que determina cómo usted interpretar cada situación, cada desafío, cada oportunidad. En este momento, mientras estás escuchando esto, tu mente está ejecutando un software que está diseñado para la excelencia o software diseñado para la mediocridad. Y si no estás obteniendo los resultados que quieres en la vida, si no estás actuando al nivel que sabes que estás, si eres capaz de hacerlo, entonces es hora de actualizar su sistema operativo mental. Esto no es sobre el pensamiento positivo. Esto no es sobre afirmaciones o visualización o cualquiera de esas cosas superficiales. Esto es sobre las diferencias fundamentales en cómo artistas de élite y gente promedio pensar, procesar información y tomar decisiones. Se trata de la arquitectura mental, que crea una excelencia sostenida. Por cuando termines de ver este vídeo, entender exactamente cómo los artistas de élite pensar. Conocerás la mentalidad específica. Patrones que separan a los campeones de todos los demás. Tendrás el plano para reconfigurar tu propia mente para la élite. Actuación. Y lo más importante, tendrás las herramientas para empezar a pensar como un ganador. No solo de vez en cuando, pero de manera consistente, automática y permanentemente. Pero aquí está la advertencia. Una vez que entiendas estos estados mentales patrones, no puedes dejar de verlos. Tú lo harás, empiezan a notarlos por todas partes, personas exitosas, en personas fracasadas, en tú mismo. Te darás cuenta de que todo te han hablado del éxito incompleto. Entenderás que el juego real está sucediendo en tu mente y la mayoría de las personas ni siquiera saben que lo son, jugando. La pregunta es: ¿estás listo? ¿Pensar como un artista de élite? ¿Estás listo para mejorar tu salud mental, sistema operativo de la mediocridad a la excelencia?
¿Estás listo para desarrollar el ventaja mental que separa a los ganadores de todos los demás? Porque los artistas de élite no es que el éxito suceda por casualidad. Ellos no solo tengan suerte. No solo lo hacen tener buena genética o la adecuada conexiones. Tienen algo mucho más poderoso. Tienen la capacidad mental borde. Y ese borde es lo que vamos a lograr. Construir juntos desde ahora mismo. Capítulo 1. El cambio de mentalidad. Cómo las élites ver la realidad. El primero y más fundamental diferencia entre los artistas de élite y la gente promedio es cómo perciben la realidad misma. No se trata de optimismo versus pesimismo. Esto no es sobre el pensamiento positivo versus el negativo pensamiento. Se trata de algo mucho más adentro. Cómo tu mente interpreta y procesa el mundo que te rodea. Promedio la gente ve el mundo a través de la lente de limitaciones. Ellos miran una situación y centrarse inmediatamente en lo que está mal, lo que falta, lo que es imposible. Ellos ven obstáculos, problemas y razones por las cuales las cosas no funcionarán. Su estado mental predeterminado, el escenario es la escasez. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero, no hay suficiente oportunidades, no suficiente suerte. Élite los artistas ven exactamente el mismo mundo, pero sus mentes lo procesan completamente diferentemente. Ellos ven oportunidades donde otros ven obstáculos. Ellos ven soluciones donde otros ven problemas. Ellos ven posibilidades donde otros ven limitaciones. Su configuración mental predeterminada es abundancia. Siempre hay una manera. Hay siempre un ángulo. Siempre hay algo que se puede hacer. Esto no es solo una diferencia filosófica. Esto es una diferencia neurológica. Escáneres cerebrales de los artistas de élite muestran diferentes patrones de actividad neuronal cuando enfrentar desafíos. Sus cerebros literalmente se ilumina de manera diferente. Mientras el cerebro de la gente promedio activa el estrés. Y centros de miedo cuando se enfrentan dificultades. Cerebros de artistas de élite activar la resolución de problemas y la oportunidad, centros de reconocimiento. Esta diferencia comienza con lo que los psicólogos llaman estilo explicativo. Cómo lo explicas eventos para ti mismo. La gente promedio tiene una visión pesimista. Estilo explicativo. Cuando algo malo sucede, se dicen a sí mismos que es permanente, omnipresente y personal. Cuando algo bueno pasa, dicen en sí mismos, son temporales, específicos y debido a factores externos. Los artistas de élite tienen una actitud optimista, estilo explicativo. Cuando algo malo sucede, se dicen a sí mismos que es temporal, específico y debido a factores externos. Cuando algo bueno sucede, se dicen a sí mismos que es permanente, omnipresente y personal. Esto no es autoengaño. Es estratégico pensamiento. Déjame darte una respuesta concreta. Ejemplo. 2 emprendedores se lanzan empresas competidoras. Ambos negocios fallar después de 6 meses. El promedio, el empresario se dice a sí mismo, no estoy cortado. Fuera para esto. No tengo lo que es acepta. Siempre fallo en todo importante. El empresario de élite dice el mismo. Este enfoque particular no funcionó en este mercado específico en esta vez. Aprendí lecciones valiosas, eso me ayudará a tener éxito la próxima vez. Mismo evento, mentalidad completamente diferente, tratamiento. Y aquí está la parte crucial. La élite, la interpretación de los empresarios no solo hazle sentir mejor. Eso lo hace más probabilidades de tener éxito en el futuro. Su cerebro ya está buscando soluciones, ya planeando la próxima intento, ya extrayendo lecciones del fracaso. El empresario medio, la interpretación no solo lo hace sentirse peor, esto hace que sea menos probable que intentar otra vez. Su cerebro está concentrado en confirmando su incompetencia, encontrando más evidencia de sus limitaciones, y protegiendo su ego del futuro decepción. Esta es la razón por la que los deportistas de élite mejoran con cada fracaso, mientras que la gente promedio empeorar. No es esa élite, los artistas no se sienten decepcionados o frustrados cuando fracasan. Lo hacen, pero sus mentes están programadas para extraer valor del fracaso, para usarlo como combustible para el éxito futuro. La gente promedio, las mentes están programadas para extraer el dolor, por no utilizarlo como prueba de sus limitaciones.
Los mismos eventos, mentalidad completamente diferente, procesamiento, completamente diferentes resultados. Otra diferencia crucial es cómo los artistas de élite y la gente promedio ven desafíos. La gente común ve los desafíos como amenazas a su ego, a su comodidad, a su seguridad. Evitan los desafíos cuando posibles y cuando no puedan evitarlos, se acercan a ellos con ansiedad y reluctancia. Los artistas de élite ven los desafíos como oportunidades para crecer, para aprender, para demostrar su valía. Buscan activamente desafíos y cuando los enfrentan, se acercan a ellos con entusiasmo y anticipación. Esto se debe a que sus mentes están programadas para asociar el desafío con crecimiento, no con amenazas. Esta diferencia se refleja en su idioma. La gente promedio usa el lenguaje que refuerza la limitación. No puedo. Y no sé cómo. Es muy difícil. No lo soy bueno en esto. Los artistas de élite utilizan lenguaje que refuerza la posibilidad. Ya lo averiguaré. Aprenderé cómo. Este es un reto, lo que significa que vale la pena. Haciendo. Todavía no soy bueno en esto. Esa última palabra, sin embargo, es crucial. Es el diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. La gente promedio cree sus habilidades son fijas, que ellos o tienen lo que se necesita o no lo tienen. Los artistas de élite creen en sus habilidades se pueden desarrollar, que pueden llegar a ser lo que sea que necesiten llegar a ser. La diferencia de mentalidad afecta a todo. Cuando una persona promedio se encuentra con una habilidad que no tienen, piensan, no soy bueno en esto, así que debería evitarlo. O encontrar a alguien más que lo haga. Cuando un artista de élite se encuentra con una habilidad que no tienen, piensan, no soy bueno en esto todavía, así que necesito aprenderlo o encontrarlo. Alguien que pueda enseñarme. Misma situación, completamente diferente procesamiento mental. La persona promedio, la mente está enfocada en proteger su ego. Por exposición. La mente de los artistas de élite se centra en adquirir lo que sea capacidades que necesitan para tener éxito. Los artistas de élite también tienen una diferencia relación con el malestar. La gente común ve la incomodidad como una señal de que algo anda mal, que deberían parar. No están destinados a hacerlo. Estar haciendo lo que sea que estén haciendo. Los artistas de élite ven la incomodidad como una señal de que están creciendo, que están yendo más allá de su nivel actual. Límites, que están en el camino correcto. Es por esto que los artistas de élite pueden impulsar a través de barreras que detienen el promedio gente. Cuando una persona promedio se siente incómodo, su mente lo interpreta como peligro y activa la evitación comportamientos. Cuando un artista de élite se siente incómodo, su mente lo interpreta a medida que avanza y activa la persistencia comportamientos. Las personas más exitosas en el mundo han entrenado sus mentes para reinterpretar el malestar. Ellos han aprendido a asociar el sentimiento de ser desafiado, estirado y empujado más allá su zona de confort con la sensación de avanzando hacia sus metas. Ellos literalmente reconfiguraron sus cerebros para buscar descubre lo que otros evitan. Esta mentalidad del cambio no ocurre de la noche a la mañana. Él requiere un esfuerzo consciente y constante práctica. Pero una vez que entiendes cómo tu mente procesa actualmente desafíos, fracasos y malestar, puedes empezar a reprogramarlo. Puede empezar a desarrollar los patrones mentales que crean un rendimiento de élite. El paso es la toma de conciencia. Empieza a pagar atención a cómo tu mente interpreta eventos. Cuando algo no sale según lo planeado, ¿qué historia cuenta tú? ¿Te importaría decírmelo? Cuando te encuentras con un desafío, ¿cuál es tu primer instinto? Cuando te sientes incómodo, ¿qué haces? ¿Qué quiere tu mente que hagas? Solo convirtiéndose ser consciente de estos patrones es el comienzo de cambiarlos. Porque una vez que lo ves cómo funciona actualmente tu mente, puedes empezar a entrenarlo para que funcione de manera diferente. Puedes empezar a desarrollar la ventaja mental que separa a los artistas de élite de todos los demás. Capítulo 2. El marco de decisión, velocidad y la lógica sobre la emoción. Una de las diferencias más llamativas entre los artistas de élite y los promedio, la gente piensa cómo toman decisiones. No se trata de tomar decisiones perfectas. Incluso los artistas de élite cometen errores. Se trata de tomar decisiones más rápidas.
con menor resistencia interna y con mejores resultados a largo plazo. Promedio: la gente toma decisiones emocionalmente. Ellos basan sus decisiones en cómo se sienten en el momento, lo que se siente cómodo, lo que se siente seguro, lo que se siente bien. Ellos evitan decisiones que les hacen sentir ansiosos, incierto o incómodo, incluso cuando esas decisiones serían beneficiosas en el largo plazo. Los artistas de élite hacen decisiones lógicamente. Ellos basan sus opciones sobre lo que producirá el mejor resultados que los acercará a sus objetivos, lo que creará más valor. Están dispuestos a tomar decisiones que se sienten incómodos en el momento si esas decisiones sirven a su futuro a largo plazo. Objetivos. Esta diferencia tiene su raíz en algo llamado descuento temporal. ¿Cuánto valoras las recompensas inmediatas frente a recompensas futuras? La gente promedio en gran medida descontar recompensas futuras a favor de gratificación inmediata. Los artistas de élite están dispuestos a sacrificar la gratificación inmediata por mayores recompensas futuras. Pero va más profundo que una gratificación retrasada. Los artistas de élite han desarrollado lo que llamamos marco de decisión a un proceso sistemático. Enfoque para tomar decisiones que eliminen emoción de la ecuación y se centra en resultados lógicos. Así es como funciona la élite. El marco de decisión funciona. Primero, ellos definir claramente el resultado deseado. Antes de tomar cualquier decisión, preguntan ellos mismos, ¿qué estoy tratando de decir, lograr? No lo que se siente bien, no lo que parece fácil, no lo que otras personas piensan. ¿Qué resultado específico espero, tratando de crear? La gente promedio a menudo tomar decisiones sin definir claramente lo que quieren. Toman decisiones basadas en evitar el dolor en lugar de moverse hacia el placer. Toman decisiones para resolver problemas inmediatos en lugar de crear soluciones a largo plazo. Élite: los artistas se centran en los resultados. La decisión se evalúa en función de si los acerca o los aleja el resultado deseado. Simple pregunta, ¿esto me acerca a mí? Meta: elimina la mayor parte de la emocional confusión que paraliza a la gente común. En segundo lugar, recopilan información relevante rápidamente. Los artistas de élite no hacen decisiones en un vacío de información, pero tampoco caen en la trampa de parálisis por análisis. Ellos entienden que la información perfecta rara vez está disponible y que el costo de esperar la perfección, la información a menudo excede el beneficio de tenerlo. La gente promedio hace decisiones impulsivas sin suficiente información o retrasan las decisiones indefinidamente mientras intentaba reunir información perfecta. Ambos enfoques conducir a resultados subóptimos. Élite: los artistas han aprendido a identificar la información mínima viable necesaria para tomar una buena decisión. Se centran en algunos factores clave que tendrán mayor impacto en el resultado que intentar analizar cada posible variable. En tercer lugar, consideran múltiples opciones y sus consecuencias. Los artistas de élite no solo piensan en lo que quieren hacer. Ellos piensan en ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Correcto, y lo que harán en cada uno. Se desarrollan de forma diferente posibilidades en sus mentes antes de comprometerse con un curso de acción. La gente promedio a menudo considera solo una o dos opciones, normalmente la más obvia. No piensan en las posibles consecuencias de sus decisiones, por lo que a menudo son sorprendidos por los resultados que obtienen. Élite: los artistas utilizan lo que se llama escenario planificación. Se preguntan, ¿qué es el mejor escenario posible? ¿Qué es lo peor? ¿Escenario de caso? ¿Cuál es lo más probable? ¿Guión? ¿Y qué haré en cada uno? ¿Caso? Esto no significa que sean pesimista o que piensa demasiado. Eso significa están preparados. Ellos han pensado a través de las posibilidades para que puedan responder con rapidez y eficacia cuando las cosas no salen según lo planeado. En cuarto lugar, toman decisiones basadas en probabilidad, no certeza. Los artistas de élite entienden que la certeza es una ilusión. Ellos hacen decisiones basadas en lo que es más probable que suceda trabajo, no lo que está garantizado que funcionará. La gente promedio a menudo retrasa las decisiones porque están esperando certeza. Quieren saber con certeza que su elección funcionará antes de comprometerse. Esto los mantiene atrapados en la indecisión.
Porque la certeza rara vez existe en decisiones importantes. Los artistas de élite se sienten cómodos con incertidumbre. Ellos entienden que hacer una buena decisión con incompleto la información es mejor que hacer una decisión perfecta. Demasiado tarde. Ellos son dispuestos a tomar decisiones basadas en probabilidad y ajustar su curso según sea necesario. Obtienen más información. En quinto lugar, ellos decidir rápidamente y comprometerse plenamente. Una vez los artistas de élite han pasado por sus marcos de decisión, deciden rápidamente y comprometerse plenamente con su elección. Ellos no duden de sí mismos. Ellos no mires atrás y no desperdicies energía mental preguntándose si hicieron la elección correcta. La gente promedio suele tomar decisiones lentamente y luego ejecutarlas a medias. Ellos dudan ellos mismos. Siguen buscando alternativas y sabotean las suyas propias decisiones con dudas y vacilaciones. Los artistas de élite entienden que una buena decisión ejecutada con pleno compromiso es mejor que una decisión perfecta ejecutado con dudas y vacilaciones. Ellos saben que su capacidad para tomar sus propias decisiones, las decisiones laborales, suelen ser más importantes que la calidad de las decisiones ellos mismos. Es por esto que los artistas de élite tienen mejor juicio que el promedio gente. No es que lo hagan mejor decisiones. Es que ejecutan sus tomar decisiones de manera más efectiva. Ellos se comprometen plenamente a sus elecciones, lo que les da la mejor posibilidad de éxito. La decisión. El marco también incluye lo que la élite los artistas llaman a la higiene de las decisiones prácticas, que mantienen su poder de decisión agudo y libre de emociones contaminación. Ellos hacen importantes decisiones cuando están en su mejor momento mental estado, no cuando están cansados, estresados o emocional. Ellos entienden que la calidad de sus decisiones se ve afectada por su condición física y mental. Evitan tomar decisiones cuando están experimentar emociones fuertes, ya sea positivo o negativo. Ellos saben que las emociones pueden nublar el juicio y conducir a decisiones de las que se arrepentirán más tarde. Ellos revisar periódicamente sus decisiones pasadas para identificar patrones y mejorar los procesos de decisión. Ellos buscan decisiones que funcionaron bien y tratar de entender por qué. También buscan decisiones que no funcionaron bien y tratar para entender lo que pueden aprender de ellos. Esta mejora continua. El enfoque significa que los artistas de élite obtienen mejor tomar decisiones a lo largo del tiempo. Su decisión se vuelve más refinada, más preciso y más eficaz. La gente promedio a menudo hace lo mismo. Errores en la toma de decisiones una y otra vez de nuevo porque no lo hacen sistemáticamente. Revisar y mejorar sus procesos. Ellos culpan a la mala suerte de los malos resultados en lugar de que examinar su toma de decisiones proceso. Los artistas de élite también comprenden el concepto de fatiga de decisión. La idea que tomar decisiones utiliza energía mental y que esta energía es limitada. Ellos conservar su energía para tomar decisiones para las decisiones más importantes por automatizar o delegar tareas menos importantes decisiones. Es por esto que muchas élites los artistas tienen rutinas que eliminan pequeñas decisiones de su vida diaria. Llevan ropa similar, comen de manera similar. Alimentos y seguir horarios similares. Y no es que les falte creatividad. Es porque están preservando su energía mental para las decisiones que lo que más importa. La gente promedio a menudo agotar su energía de decisión en decisiones triviales, dejándolos mentalmente se agotan cuando necesitan hacer decisiones importantes. Pasan tiempo mental energía decidiendo qué ponerse, qué hacer comer, qué ver y luego preguntarse por qué se sienten abrumados cuando se enfrentan a retos más grandes. Decisiones. El marco de decisión de los artistas de élite pueden aprender y implementado por cualquier persona. Comienza con reconociendo cómo lo haces actualmente decisiones e identificar las emociones patrones que interfieren con la lógica decisión. Comience por prestar atención a cómo usted siente cuando necesitas tomar una decisión. ¿Te sientes ansioso, abrumado, entusiasmado, impaciente? Estas emociones pueden proporcionar valiosa información, pero no deberían conducir su proceso de toma de decisiones. Próximo, comience a utilizar el marco de decisión de élite para pequeñas decisiones. Practica la definición el resultado deseado, reuniendo información relevante rápidamente, teniendo en cuenta múltiples opciones, pensando en términos de probabilidad más que certeza, y comprometerse plenamente con sus elecciones.
Como tú siéntete más cómodo con este proceso, puedes empezar a aplicarlo a decisiones más importantes. Con el tiempo, la toma de decisiones lógicas. Conviértete en automático y comenzarás a obtener mejores resultados de sus opciones. El objetivo no es eliminar emoción de tu vida. Las emociones proporcionan información valiosa y motivación. El objetivo es evitar que las emociones lógica primordial cuando estás haciendo decisiones importantes. Los artistas de élite sienten emociones de la misma manera tan fuertemente como todos los demás, pero ellos no dejes que esas emociones controlen tu vida. Opciones. Capítulo 3. El filtro de enfoque. ¿Qué élite? Los artistas prestan atención a. En nuestro mundo moderno, la atención es la moneda definitiva en que te concentras se expande. Lo que ignoras se atrofia. Los artistas de élite lo entienden en principio mejor que nadie. Y han desarrollado habilidades mentales sofisticadas. Sistemas para dirigir su atención hacia lo que más importa y filtrando fuera todo lo demás. El promedio la atención de la persona está dispersa, reactivo y en gran medida inconsciente. Prestan atención a todo lo que pasa. Más fuerte, más urgente o más emocionalmente estimulante. Ellos lo consiguen distraído por las notificaciones, atrapado en el drama, y arrastrado hacia otras personas prioridades. Su atención es secuestrada por quien o lo que más lo demande con fuerza. Los artistas de élite han desarrollado lo que llamamos filtro de enfoque a un sistema mental. Que clasifica automáticamente los mensajes entrantes información en categorías, esencial, importante, útil o irrelevante. Han entrenado sus mentes para concentrarse intensamente en lo que importa e ignorar todo lo demás. No se trata de trucos de productividad o gestión del tiempo técnicas. Se trata fundamentalmente de reconfigurando el modo en que tu cerebro procesa información y asigna atención. Se trata de desarrollar la mente. Disciplina para centrarse en lo que creará el mayor valor e ignorar todo demás. El primer elemento del enfoque de la élite, el filtro, es atención basada en resultados. Los artistas de élite no solo pagan atención a lo que es interesante o urgente. Prestan atención a lo que sucederá a ayudarles a lograr sus objetivos deseados resultados. Han entrenado sus mentes para preguntan automáticamente, ¿pagará? ¿Atención a esto ayúdame a lograr mis objetivos? La gente promedio presta atención a lo que sea. Capta su interés en el momento. Leen noticias que les enfadan, ver vídeos que los entretengan y participar en conversaciones que te hagan sentir bien pero no conducen a ninguna parte. Ellos consumen información por razones emocionales más bien que razones estratégicas. Artistas de élite consumir información estratégicamente. Ellos preste atención a la información que le ayudarles a tomar mejores decisiones, mejorar sus habilidades, o avanzar en sus objetivos. Ignoran información que no sirve a sus objetivos no importa cómo puede ser interesante o entretenido. Es por esto que los artistas de élite a menudo parecen, para saber menos sobre los acontecimientos actuales, chismes de celebridades o cultura popular que la gente promedio. No es eso, están desinformados, es que están informados selectivamente. Ellos eligen lo que prestar atención en función de su relevancia para sus objetivos. El elemento del filtro de enfoque de élite es atención basada en prioridades. Los artistas de élite han desarrollado la capacidad de distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Y ellos centrar su atención en lo importante tareas, incluso cuando las tareas urgentes son exigiendo atención. Gente promedio confundir urgencia con importancia. Ellos presta atención a lo que te parezca más urgente, aunque no sea particularmente importante. Responden a los correos electrónicos inmediatamente. Atender llamadas telefónicas cuando sea llaman y dejan todo para encargarse de ello cualquier crisis que surja. Los artistas de élite entienden que es urgente, las tareas a menudo son de otras personas prioridades, mientras que las tareas importantes son generalmente sus propias prioridades. Ellos tienen aprendí a decir no a las solicitudes urgentes que no se alinean con sus importantes objetivos. Esto requiere desarrollar lo que los psicólogos llaman cognitivo control, la capacidad de resistirse a lo automático respuestas y mantener el enfoque en las elegidas objetivos. Los artistas de élite han entrenado a sus mentes para hacer una pausa antes de reaccionar a demandas externas y preguntar, ¿es esto más importante que lo que soy actualmente haciendo? El tercer elemento del enfoque de la élite, el filtro, se basa en la atención de la profundidad.
Los artistas de élite no solo se centran en las cosas correctas, se centran en ellas profundamente. Han desarrollado la capacidad de sostenerse concentración intensa durante periodos prolongados, lo que les permite producir más trabajo de calidad en menos tiempo. Promedio, la gente participa en lo que se llama superficialidad. Trabajo, tareas que se pueden realizar mientras distraído, no requiere pensamiento profundo, y no crean mucho valor. Ellos realizar múltiples tareas, revisar sus teléfonos constantemente, y rara vez participan en esfuerzo enfocado y sostenido. Élite, los artistas participan en lo que se llama una experiencia profunda. Tareas laborales que requieren trabajo sostenido, concentración, impulsar la cognición, capacidades y crear oportunidades significativas, valor. Han entrenado sus mentes para entrar en estados de flujo donde puedan trabajar durante horas sin distracciones. La capacidad de mantener una concentración profunda es como un músculo. Se hace más fuerte con la práctica. Y más débiles con la negligencia. Élite, los artistas practican regularmente la concentración, atención, mientras que la gente promedio regularmente practica la atención distraída. El cuarto elemento del filtro de enfoque de élite es atención basada en señales. Élite, los artistas han aprendido a distinguir entre señal y ruido, entre información que importa e información eso no lo hace. Centran su atención sobre señales que indican oportunidades, amenazas o cambios en su ambiente. La gente promedio suele pagar atención al ruido, información que es fuerte o emocionalmente estimulante, pero en realidad no importa. Los atrapan chismes de oficina, drama en las redes sociales, y noticias que no les afectan. Vidas. Los artistas de élite se han entrenado sus mentes para filtrar el ruido y centrarse en las señales. Ellos prestan atención a tendencias en su industria, cambios en su mercado y la retroalimentación de sus clientes. Ignoran las distracciones que no proporcione información procesable. Esto requiere desarrollar lo que se llama meta-atención, la capacidad de pagar atención a lo que estás pagando atención a. Artistas de élite regularmente auditar sus patrones de atención y hacer ajustes para asegurar que estén enfocados en lo que más importa. El quinto elemento, el filtro de enfoque de élite, es estratégico, atención. Los artistas de élite no solo centrarse en las tareas inmediatas. Ellos también asignar atención al largo plazo, pensamiento, planificación estratégica y futuro, preparación. Equilibran la corriente ejecución con preparación futura. La gente promedio se centra casi exclusivamente en tareas inmediatas y a corto plazo, problemas. Están tan atrapados en el día a día. Urgencias a las que nunca dan un paso atrás. Piensa estratégicamente sobre su dirección, sus objetivos o su éxito a largo plazo. Los artistas de élite dedican tiempo regularmente y atención al pensamiento estratégico. Piensan en dónde quieren estar en 5 años, qué habilidades necesitan desarrollar, qué oportunidades deberían tener, perseguir y qué amenazas necesitan afrontar. Prepárate para. Esta atención estratégica, la asignación, es lo que permite a la élite. Los artistas deben mantenerse a la vanguardia de los cambios en su campo, anticipar oportunidades antes de que se hagan evidentes y prepararse para afrontar los desafíos antes de que se conviertan en realidad. Crisis. El filtro de enfoque de élite también incluye lo que se llama atención recuperación, la capacidad de recuperarse rápidamente, concentrarse después de estar distraído. Élite, los artistas entienden que la distracción es inevitable, pero han entrenado a sus mentes para regresar rápidamente a su lugar elegido. Punto de enfoque. La gente promedio a menudo se da cuenta descarrilados por distracciones y tener dificultad para volver a su estado original, tarea. Pierden impulso, olvidan dónde eran, y a menudo abandonan su trabajo en total. Los artistas de élite han desarrollado la capacidad de evaluar rápidamente las distracciones, manéjelos si es necesario y devuélvalos a su tarea original con una pérdida mínima de impulso. Han entrenado sus mentes para tratar las distracciones como temporales interrupciones en lugar de permanentes distracciones. Otro aspecto crucial de la élite, el filtro de enfoque, es la atención emocional. Gestión. Los artistas de élite no se dejan engañar, sus emociones dictan lo que pagan atención a. Pueden centrarse en tareas importantes incluso cuando son sentirse ansioso, aburrido o frustrado. La gente promedio a menudo deja que sus emociones fluyan. Controlar su atención. Cuando están ansiosos, se centran en lo que sea, haciéndolos ansiosos. Cuando están aburridos, buscan entretenimiento. Cuando están frustrados y desahogan sus sentimientos. Frustración en lugar de centrarse en soluciones.
Los artistas de élite han aprendido a reconocer sus emociones sin dejándoles controlar su atención. Pueden sentirse ansiosos por una presentación mientras sigue centrándose en preparándose para ello. Pueden sentirse aburridos con una tarea mientras la completa eficazmente. Esta gestión de la atención emocional es desarrollado a través de la práctica y consciencia. Los artistas de élite practican regularmente centrarse en las tareas elegidas independientemente de su estado emocional, que se construye su capacidad para mantener la concentración bajo cualquier circunstancia. El filtro de enfoque también incluye lo que es llamada programación de la atención, la práctica de asignar conscientemente atención a diferentes tipos de tareas en diferentes tiempos. Artistas de élite entienden que su atención a ritmos naturales y programan el trabajo más importante durante su apogeo periodos de atención. La gente promedio a menudo trabajar en contra de su atención natural ritmos, tratando de hacer un trabajo creativo cuando están cansados o tienen tareas administrativas. Cuando están energizados, desperdician su periodos de máxima atención en valores de bajos actividades. Los artistas de élite identifican su punto máximo periodos de atención y protegerlos ferozmente. Programan sus actividades más importantes, trabajo importante, desafiante o creativo durante estos tiempos y ahorrar rutina tareas para cuando su atención está naturalmente más bajo. Desarrollando una élite, el filtro de enfoque requiere un esfuerzo consciente y práctica constante. Comienza con tomar conciencia de cómo estás actualmente, asignar su atención e identificar los patrones que te sirven a ti y a los patrones que no lo hacen. Presta atención a lo que prestas atención. Aviso cuando estás concentrado y cuando estás distraído. Observa lo que te llama la atención y lo que la retiene. Identificarlos. Factores internos y externos que afectar su capacidad de concentración. Una vez que tú comprender su atención actual, patrones, puedes empezar a entrenar tus filtros de enfoque. Practica la elección de qué hacer, centrarse en lo externo en lugar de dejar que lo externo. Las fuerzas eligen por ti. Practica mantener la concentración durante periodos más largos. Practica regresar al enfoque elegido después de las distracciones. El objetivo no es para eliminar todas las distracciones. Eso es imposible en el mundo moderno. El objetivo es desarrollar un control consciente sobre tu atención para que puedas concentrarte en lo que más importa, cuando más importa. Los artistas de élite saben que la atención es su recurso más valioso. Ellos vigilan, lo dirige, lo invierte estratégicamente. Ellos entienden que en lo que se centran se convierte en su realidad y eligen su realidad conscientemente y deliberadamente. Capítulo 4. El código de la resiliencia. Cómo los artistas de élite manejan el fracaso y reveses. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del éxito. Artistas de élite entender esto a un nivel fundamental. Aunque la gente común todavía cree que el fracaso es algo que debe evitarse a todos los costes, esta diferencia en comprender el fracaso es una de las cosas más importantes, distinciones importantes entre la élite y rendimiento promedio. Artistas de élite no toleres el fracaso. Ellos esperan, prepárate para ello y úsalo como combustible para el éxito futuro. Se han desarrollado lo que yo llamo el código de resiliencia, un marco mental que transforma el fracaso de una fuente de dolor a una fuente de fuerza. El código de resiliencia comienza con redefiniendo el fracaso en sí mismo. Promedio, la gente define el fracaso como evidencia de su insuficiencia, prueba de que no lo son suficientemente bueno, o confirmación de que lo son, debería rendirse. Los artistas de élite definen el fracaso como información sobre que no funciona, retroalimentación sobre sus enfoque actual y datos que ayudarán, ellos mejoran. Esto no es solo semántico juego de palabras. Esto es fundamental diferencia en cómo el cerebro procesa reveses. Cuando la gente promedio fracasa, sus cerebros activan la detección de amenazas, sistemas, respuestas al estrés y mecanismos de protección. Cuando los artistas de élite fracasan, sus cerebros activar sistemas de aprendizaje, problema, mecanismos de resolución y mejora protocolos. El primer elemento el código de resiliencia es un fracaso interpretación. Los artistas de élite han entrenado a sus mentes para interpretar el fracaso como algo temporal, específico y externo. Ellos entienden que el fracaso no es permanente condición, no un reflejo de su capacidad general, y no completamente bajo su control. La gente promedio interpreta el fracaso como permanente, omnipresente y personal.
Ellos creen que el fracaso refleja su insuficiencia fundamental, afecta a todas áreas de su vida, y es enteramente su culpa. Esta interpretación hace fracaso devastador y paralizante. Los artistas de élite utilizan lo que los psicólogos llamarlo estilo explicativo optimista. Cuando fracasan, se dicen a sí mismos: este enfoque particular no funcionó en este caso, situación específica en este momento. Puedo aprender de esta experiencia y prueba la próxima vez utilizaremos un enfoque diferente. La gente promedio usa el pesimismo estilo explicativo. Cuando fallan, ellos se dicen a sí mismos: fracasé porque no es lo suficientemente bueno. Siempre fallo en cosas importantes. Probablemente fracasaré la próxima vez. El mismo evento, completamente procesamiento mental diferente. La élite, la interpretación del intérprete preserva su confianza y los motiva a intentar otra vez. La persona promedio, la interpretación destruye su confianza y los motiva a rendirse. El segundo elemento del código de resiliencia es extracción de fallos. Los artistas de élite han desarrollado la capacidad de extraer el máximo valor de cada fracaso. No se quedan solos del fracaso. Lo extraen para sacar lecciones, perspectivas y mejoras. La gente promedio intenta olvidarse de fracaso lo más rápido posible. Ellos evitar pensar en ello, analizarlo, o aprender de ello. Ellos quieren mudarse y fingir que no sucedió. Élite, los artistas hacen lo contrario. Ellos analizar deliberadamente sus fracasos para entender qué salió mal, qué hicieron. Pueden aprender y cómo pueden mejorar. Se preguntan: ¿qué aprendí de esto? ¿Qué haría diferente la próxima vez? ¿Cómo puedo utilizar esta experiencia para mejorar? Esta extracción de fallas, el proceso es sistemático y exhaustivo. Los artistas de élite no actúan de manera casual. Piensa en sus fracasos. Ellos llevan a cabo autopsias formales, analizar sus procesos de decisión e identificar áreas específicas de mejora. Ellos también distinguir entre diferentes tipos de fracasos. Algunos fallos se deben a mala preparación. Otros se deben a las circunstancias externas y otras son por intentar algo que estaba más allá de sus capacidades actuales. Cada tipo del fracaso proporciona diferentes lecciones y requiere respuestas diferentes. El tercero, un elemento del código de resiliencia, es recuperación de fallos. Los artistas de élite han desarrollado la capacidad de recuperarse del fracaso rápida y completamente. No dejan que el fracaso afecte su confianza, su motivación o su voluntad de asumir riesgos. Promedio, la gente a menudo experimenta lo que se llama cascadas de fallos, donde un fallo conduce a una disminución de la confianza, lo que conduce a una disminución del rendimiento, lo que conduce a más fracasos. Se quedan atascados en espirales descendentes que son difíciles para escapar. Los artistas de élite han aprendido para romper este ciclo. Se han desarrollado rutinas mentales que les ayudan a procesar fracaso, extraer lecciones y volver a rendimiento máximo rápidamente. No lo dejan, el fracaso persiste en sus mentes o les afecta su desempeño futuro. Esta recuperación, el proceso implica varios pasos. Primero, reconocen el fracaso y las emociones que vienen con él. Ellos no lo hacen tratar de suprimir o ignorar sus sentimientos. Ellos reconocen que decepción, frustración e incluso la ira es una respuesta natural al fracaso. En segundo lugar, analizan el fracaso objetivamente. Separan los hechos de las emociones e identificar que lo que realmente sucedió versus lo que dicen contándose a sí mismos lo que pasó. Ellos miran para lecciones y mejoras sin ser autocrítico o autodestructivo. En tercer lugar, se comprometen nuevamente con sus objetivos y desarrollar un nuevo plan de acción. No dejan que el fracaso cambie su destino. Ellos simplemente ajustan su ruta. Mantienen su visión mientras adaptando su estrategia. En cuarto lugar, ellos toman medidas rápidamente. No lo dejan, el fracaso los paraliza o los hace vacilante. Ellos entienden que la forma de superar el fracaso es empezar trabajando hacia el éxito nuevamente inmediatamente. El cuarto elemento de la resiliencia, el código, es inmunidad a fallos. Élite, los artistas han desarrollado la capacidad de mantener su rendimiento incluso en el frente a repetidos fracasos. Ellos no lo hacen dejar que el fracaso afecte su confianza o su disposición a asumir riesgos. Promedio, las personas a menudo desarrollan sensibilidad al fracaso.
donde cada fracaso los hace más cautelosos, más vacilantes y más propensos para evitar riesgos futuros. Se convierten en paralizado por el miedo a fracasar de nuevo. Los artistas de élite desarrollan el fracaso inmunidad, donde cada fallo en realidad los hace más fuertes, más resistentes y más dispuestos a asumir riesgos calculados. Entienden que el fracaso es parte del proceso de lograr cualquier cosa vale la pena. Esta inmunidad se desarrolla a través de exposición y práctica. Artistas de élite se pusieron deliberadamente en situaciones en las que es posible fallar, incluso probable. Ellos entienden que la única forma de sentirse cómodo con el fracaso es experimentarlo regularmente y aprender a manejarlo eficazmente. También replantean el fracaso como retroalimentación. En lugar de juzgar. Ellos entienden ese fracaso no es un veredicto sobre su valor como persona. Es información sobre la eficacia de su actual acercarse. El quinto elemento de el código de resiliencia es un apalancamiento ante el fracaso. Los artistas de élite han aprendido a utilizar el fracaso como ventaja competitiva. Ellos entender que su voluntad de fallar, aprender y probar contra ellos les da una ventaja sobre los competidores que tienen miedo a fracasar. La gente promedio ve el fracaso como una responsabilidad. Algo que les duele reputación, socava su confianza y reduce sus posibilidades de futuro éxito. Intentan ocultar sus fracasos y pretender que no ocurren. Los artistas de élite ven el fracaso como un activo, algo que acelera el aprendizaje, mejora su rendimiento, y los diferencia de competidores. Son abiertos acerca de sus fracasos y úsalos como evidencia de su voluntad de asumir riesgos y esforzarse límites. Es por esto que los artistas de élite a menudo fallan con más frecuencia que el promedio gente. Están intentando más cosas difíciles, tomar riesgos mayores, y empujarse más allá de sus posibilidades zonas de confort, pero también tienen éxito con más frecuencia porque aprenden más rápido y mejorar más rápidamente. El código de resiliencia también incluye lo que es llamada anticipación del fracaso, la práctica de prepararse mentalmente para posibles fallos antes de que ocurran. Los artistas de élite no solo esperan el éxito, los prepara para el fracaso. Este no es pesimismo ni pensamiento negativo. Es una preparación estratégica. Los artistas de élite piensan en el potencial escenarios de falla, desarrollar contingencia planes y ensayarlos mentalmente respuestas a los reveses. Esta preparación los hace más resilientes ante los fallos. Realmente ocurren. La gente promedio a menudo evitar pensar en posibles fracasos porque les pone ansiosos. La evasión los deja desprevenidos cuando los fallos ocurren inevitablemente, lo que hace que los fracasos son más devastadores y difíciles de solucionar. Recuperarse de. Los artistas de élite también practican lo que se llama fracaso de sensibilización, exponiéndose deliberadamente a pequeños fracasos para poder construir su resiliencia para fracasos mayores. Ellos entender que la resiliencia es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Podrían probar nuevas habilidades donde espere fallar inicialmente. Asumir proyectos que están un poco más allá de sus capacidades actuales o ponerse en situaciones donde el éxito no es garantizado. Esta exposición controlada al fracaso desarrolla su confianza y resiliencia. El código de resiliencia transforma el fracaso de enemigo a aliado. Los artistas entienden que el fracaso es no solo inevitable. Es esencial. Tú no puedes lograr nada significativo sin fallar varias veces a lo largo del forma. La diferencia entre la élite, los artistas y la gente común y corriente no son así. Los artistas de élite fracasan menos. Es eso, ellos fracasan mejor. Extraen más valor de sus fracasos, recuperarse de más rápidamente y utilizarlos como peldaños hacia un mayor éxito. El desarrollo del código de resiliencia requiere cambiando tu relación con el fracaso. En lugar de ver el fracaso como una amenaza, empiece a verlo como información. En cambio, para evitar el fracaso, empieza a aceptarlo como parte del proceso de aprendizaje. En cambio de estar devastado por el fracaso, empezar a tener curiosidad sobre lo que puede enseñar tú. Esto no significa buscar fracaso o ser imprudente con sus decisiones. Significa entender que el fracaso es parte del precio de intentar cualquier cosa que valga la pena y desarrollarlas herramientas mentales para manejarlo efectivamente cuando ocurre. Los artistas saben que su capacidad para manejar el fracaso es uno de sus mayores problemas, ventajas competitivas, mientras que otros son paralizados por el miedo al fracaso.
Son libres de tomar los riesgos necesarios para lograr un éxito extraordinario. Capítulo 5. El motor de ejecución. Como los artistas de élite toman acción. La brecha entre saber y hacer es donde la mayoría de la gente se queda estancada. Ellos saben lo que deberían hacer. Ellos entienden los principios del éxito. Ellos tienen buenas intenciones e incluso planes detallados, pero no se ejecutan. No toman acción. No cumplen. Los artistas de élite han resuelto este problema. Problema. Han desarrollado lo que yo llamo el motor de ejecución. Un sistema mental que convierte ideas en acciones, planes en resultados y en intenciones resultados. No se trata de motivación ni fuerza de voluntad. Se trata de algo sistemático, toma de medidas confiables que funcionan sin importar cómo te sientas. El motor de ejecución comienza con comprender por qué la mayoría de las personas no logran ejecutar. No es porque sean perezosos o desmotivados. Es porque ellos no han desarrollado los sistemas mentales necesarios convertir los pensamientos en acciones de forma consistente y confiable. La gente promedio confía en la motivación para impulsar sus acciones. Ellos esperan hasta que se sienten inspirados, energizados o entusiasmarse antes de actuar. Ellos dependen de factores externos, plazos, presión, consecuencias para obligarlos en acción. Los artistas de élite entienden que la motivación no es confiable. No esperan la motivación. Ellos crear sistemas de acción que funcionen independientemente de su estado emocional presente. Han dominado ejecutar fundamentado en compromiso firme, no en sentimientos volátiles transitorios. El primer componente del sistema de ejecución es precisión en la acción. Los ejecutores de élite no solamente comprenden lo que anhelan conseguir. Comprenden exactamente qué movimientos necesitan realizar para materializarlo. Han fragmentado sus objetivos en pasos específicos accionables inmediatamente. Las personas promedio frecuentemente poseen objetivos difusos y pasos de acción confusos. Comprenden que desean éxito, pero no comprenden exactamente cómo luce el éxito o qué acciones específicas lo generarán. Esta vaguedad dificulta tomar acción consistente repetida. Los ejecutores de élite practican lo denominado especificidad operativa. Definen exactamente qué realizarán, cuándo lo realizarán y cómo lo realizarán. Eliminan ambigüedad y generan rutas de acción transparentes. En vez de declarar, deseo ponerme en forma, un ejecutor de élite declara, realizaré 30 minutos de ejercicio cardiovascular a las 6 de la mañana cada lunes, miércoles y viernes. En vez de declarar, deseo expandir mi negocio, declaran, realizaré 10 llamadas de ventas diarias de 9 a 11. Esta especificidad elimina fatiga de decisión y remueve fricción mental que impide acción. Cuando comprendes exactamente qué necesitas realizar, cuándo necesitas realizarlo y cómo debes realizarlo, la ejecución se torna automática natural. El segundo componente del sistema de ejecución es programación de acciones. Ejecutores de élite no solamente determinan qué realizar, sino determinan cuándo realizarlo. Programan sus acciones como citas irrompibles. Las personas promedio frecuentemente poseen buenas intenciones pero carecen de plan específico para ejecutarlas. Contemplan. Lo realizaré cuando posea tiempo o lo realizaré cuando me sienta dispuesto. Este enfoque casi garantiza que la acción no sucederá. Ejecutores de élite comprenden que acciones no programadas raramente suceden. Tratan sus compromisos de acción tan seriamente como tratan sus citas con otras personas. Colocan sus acciones en su calendario y protegen ese tiempo ferozmente. Este principio de programación aplica a todo, desde hábitos diarios hasta proyectos mayores. Los ejecutores de élite no esperan encontrar tiempo para laborar en sus objetivos. Generan tiempo programándolo anticipadamente. El tercer componente del sistema de ejecución es automatización de acción. Los ejecutores de élite han cultivado la capacidad de tomar acción automáticamente sin toma de decisiones consciente. Han transformado sus acciones más importantes en hábitos que ocurren sin contemplación. Las personas promedio deben decidir conscientemente tomar acción cada ocasión que necesitan realizar algo. Esto genera fatiga de decisión y proporciona múltiples oportunidades para procrastinación o evasión. Ejecutores de élite han automatizado sus acciones más importantes mediante formación deliberada de hábitos.
Han identificado las acciones que tendrán el mayor impacto en su éxito y las transformaron en comportamientos automáticos. Este proceso de automatización implica lo que psicólogos denominan intenciones de implementación, planes específicos que vinculan señales situacionales con acciones inducidas. En vez de confiar en motivación, los ejecutores de élite confían en respuestas automáticas a disparadores ambientales. Por ejemplo, en vez de confiar en motivación para ejercicio, podrían generar una intención de implementación. Cuando despierto y mis pies tocan el suelo, inmediatamente me colocaré mi ropa de entrenamiento y me dirigiré al gimnasio. El disparador ambiental de pies golpeando el suelo solicita automáticamente la acción de colocar ropa de entrenamiento. El cuarto componente del sistema de ejecución es persistencia en acción. Los ejecutores de élite han cultivado la capacidad de continuar tomando acción incluso cuando no observan resultados inmediatos, cuando encuentran obstáculos, o cuando sienten deseos de renunciar. Las personas promedio frecuentemente cesan tomar acción cuando no observan resultados rápidos o cuando enfrentan dificultades. Pierden motivación, se desalientan y abandonan sus esfuerzos. Ejecutores de élite comprenden que resultados significativos toman tiempo y obstáculos son parte del proceso. Han cultivado resiliencia mental para continuar tomando acción incluso cuando es difícil o cuando progreso parece lento. Esta persistencia no implica repetición sin sentido. Implica persistencia inteligente estratégica. Los ejecutores de élite evalúan periódicamente sus acciones y ajustan su enfoque cuando necesario. Pero no cesan tomar acción completamente. También comprenden el concepto de acción compuesta, la idea de que acciones pequeñas consistentes se acumulan con tiempo para generar resultados significativos. Están dispuestos a tomar acciones que no compensan inmediatamente porque comprenden beneficios a largo plazo de consistencia disciplinada. El quinto componente del sistema de ejecución es optimización de acciones. Los ejecutores de élite no solamente actúan. Mejoran continuamente su proceso de tomar acción. Buscan maneras de tornar sus acciones más efectivas, más eficientes y más sostenibles. Las personas promedio frecuentemente permanecen atrapadas en patrones de acción ineficaces. Mantienen realizando las mismas cosas de la misma manera incluso cuando no obtienen buenos resultados. No mejoran sistemáticamente su proceso de ejecución. Ejecutores de élite auditan periódicamente sus acciones y observan mejoras. Se cuestionan, ¿qué acciones están produciendo mejores resultados? ¿Qué acciones están desperdiciando tiempo o energía? ¿Cómo puedo tornar mis acciones más efectivas? Este proceso de optimización implica rastrear resultados, medir progreso y experimentar con nuevos enfoques. Los ejecutores de élite tratan sus acciones como experimentos, probando y refinando constantemente su enfoque. El sistema de ejecución también incluye lo denominado recuperación de acción, la capacidad de volver al camino rápidamente cuando se han perdido o omitido acciones. Ejecutores de élite comprenden que consistencia perfecta es imposible, pero han cultivado la capacidad de recuperarse rápidamente de falla de comportamiento. Las personas promedio frecuentemente usan acciones omitidas como excusas para renunciar completamente. Contemplan: omití mi entrenamiento ayer, así que mejor omito resto de semana. Este pensamiento de todo o nada conduce a abandono total de sus planes de acción. Ejecutores de élite han cultivado la capacidad de tratar acciones omitidas como incidentes aislados en vez de señales de fracaso. Consiguen volver a normalidad inmediatamente sin castigarse o usar acciones omitidas como excusas para renunciar. Otro aspecto crucial del sistema de ejecución es diseño de entorno de acción. Ejecutores de élite comprenden que su entorno posee gran impacto en su capacidad de tomar acción. Diseñan deliberadamente su entorno para tornar buenas acciones más fáciles y malas acciones más difíciles. Las personas promedio frecuentemente laboran contra su propio entorno, intentando confiar en fuerza de voluntad para superar obstáculos ambientales. Guardan comida chatarra en su cocina mientras intentan comer saludablemente, o mantienen su teléfono al lado de su cama mientras intentan dormir mejor. Ejecutores de élite diseñan su entorno para apoyar su comportamiento objetivo. Eliminan tentaciones, generan disparadores útiles y estructuran su entorno físico y digital para tornar éxito más probable. El sistema de ejecución también incluye lo denominado sistemas de rendición de cuentas por acciones que garantizan que acciones se tomen incluso cuando motivación es baja o distracciones son altas. Ejecutores de élite no confían solamente en autodisciplina. Generan sistemas de rendición de cuentas externa. Esto podría implicar laborar con un entrenador, unirse a grupo de personas con ideas similares, o generar compromisos públicos que sería vergonzoso romper. La clave es generar consecuencias por no tomar acción y recompensas por seguir adelante.
Las personas promedio frecuentemente intentan confiar únicamente en motivación interna, que es poco confiable e inconsistente. Ejecutores de élite comprenden que sistemas de rendición de cuentas externas son más confiables que motivación interna. El desarrollo de un sistema de ejecución requiere construir sistemáticamente cada uno de estos componentes. Comience identificando las acciones que tendrán mayor impacto en sus objetivos. Torne estas acciones específicas. Prográmelas y busque formas de automatizarlas. Cultive persistencia comprometiéndose a continuar tomando acción incluso cuando no sienta deseos. Optimice continuamente sus acciones rastreando resultados y experimentando con mejoras. Diseñe su entorno para apoyar sus acciones deseadas y genere sistemas de rendición de cuentas para garantizar seguimiento. El objetivo es generar un proceso sistemático confiable para transformar ideas en acciones y acciones en resultados. Los ejecutores de élite no esperan ejecución. Lo diseñan. Comprenden que ejecución es una habilidad que puede cultivarse y refinarse con tiempo. Capítulo 6. La obsesión del crecimiento. ¿Por qué ejecutores de élite nunca cesan mejorar? En el momento en que cesas crecer, comienzas muriendo. Esto no es solamente una declaración filosófica. Es una verdad fundamental que ejecutores de élite comprenden en su centro. Mientras personas promedio alcanzan cierto nivel de competencia y luego se estancan, los ejecutores de élite cultivan lo que denomino obsesión por crecimiento. Un hambre insaciable de mejora continua que los impulsa a continuar mejorando durante toda su existencia. Esta obsesión por crecimiento no implica perfeccionismo o nunca estar satisfecho con sus logros. Implica comprender que en un mundo que cambia rápidamente, permanecer estático es equivalente a moverse hacia atrás. Implica reconocer que sus habilidades, conocimientos y capacidades se están expandiendo o contrayendo. No existe estado estable neutral. Los ejecutores de élite han cultivado una relación fundamentalmente diferente con su propia competencia. En vez de observar sus habilidades actuales como activos fijos, las observan como obras en progreso que siempre pueden mejorarse. En vez de defender su nivel actual de rendimiento, están constantemente buscando formas de trascenderlo. El primer componente de la obsesión por crecimiento es velocidad de aprendizaje. Ejecutores de élite no solamente aprenden más rápido que su competencia. Han cultivado la capacidad de adquirir nuevas habilidades, conocimientos y capacidades a ritmo acelerado. Las personas promedio aprenden reactivamente. Aprenden cuando están obligadas a hacerlo, cuando encuentran problemas que no pueden resolver con su conocimiento actual, o cuando circunstancias externas les exigen adquirir nuevas habilidades. Su aprendizaje es esporádico, desenfocado y frecuentemente ineficiente. Ejecutores de élite aprenden proactivamente. Están constantemente buscando nuevos conocimientos, habilidades y experiencias que los tornarán más capaces. Aprenden antes de necesitarlo, anticipando requisitos futuros y preparándose para oportunidades que aún no existen. Este aprendizaje proactivo les otorga ventaja competitiva significativa. Mientras otros se esfuerzan por ponerse al día cuando cambio ocurre, los ejecutores de élite ya están preparados. Anticiparon el cambio y cultivaron las capacidades necesarias para prosperar en el nuevo ambiente. Los ejecutores de élite también aprenden más eficientemente. Han cultivado sistemas y estrategias que les permiten adquirir nuevos conocimientos y habilidades más rápidamente. ¿Qué personas promedio? Comprenden cómo identificar información más importante, cómo practicar efectivamente y cómo transferir aprendizaje de un dominio a otro. El segundo componente de la obsesión por crecimiento es acumulación de habilidades. Los ejecutores de élite comprenden que resultados extraordinarios se obtienen combinando múltiples habilidades, de maneras únicas. No solamente intentan transformarse en el mejor en una cosa, intentan transformarse en excepcionalmente valiosos combinando varias habilidades que otros no poseen. Las personas promedio frecuentemente se enfocan en cultivar una habilidad primaria y descuidar otras áreas. Se transforman en especialistas en su campo, pero carecen de habilidades complementarias que los tornarían más valiosos y más adaptables. Los ejecutores de élite practican lo denominado apilamiento de habilidades, cultivando deliberadamente múltiples habilidades complementarias que componen el valor de cada una. Comprenden que estar en el 10% superior en varias habilidades relacionadas frecuentemente es más valioso que estar en el 1% superior en solamente una habilidad. Por ejemplo, un ingeniero de software también podría cultivar habilidades en diseño, marketing y comunicación. Estas habilidades complementarias los tornan más valiosos que un ingeniero que solamente comprende codificar. Pueden laborar más efectivamente con diferentes equipos, comprender mejor requisitos del negocio y comunicar sus ideas más claramente. El tercer componente de la obsesión por crecimiento es búsqueda de límite. Ejecutores de élite están constantemente buscando áreas donde pueden ganar ventaja competitiva. No están satisfechos con realizar cosas de la misma manera que todos los demás las realizan. Siempre están buscando mejores enfoques, nuevas técnicas y soluciones innovadoras. Las personas promedio frecuentemente siguen enfoques convencionales y mejores prácticas establecidas.
Realizan lo que todos realizan, lo que significa que obtienen los mismos resultados que todos obtienen. No buscan límites, buscan aceptación y conformidad con estándares establecidos. Tu transformación comienza exactamente ahora mismo. Has completado este viaje profundo hacia el dominio de la ejecución de élite y la obsesión por crecimiento. Pero la verdad brutal es que apenas estás comenzando. Todo lo que acabas de aprender no son conceptos decorativos para admirar desde lejos, sino herramientas poderosas para usar inmediatamente hoy mismo. La diferencia entre conocer estos principios y transformar radicalmente tu rendimiento depende exclusivamente de lo que determines hacer en las próximas 24 horas exactas. La ejecución de élite no es magia misteriosa. Es sistema operativo, es arquitectura mental, es ingeniería de resultados. No implica desear pasivamente y esperar milagros externos, sino diseñar con tanta precisión que tu cerebro reorganice completamente tu percepción, tus decisiones y tus acciones hacia ese rendimiento superior. Ahora mismo, en este instante preciso, enfrentas una decisión que determinará tu trayectoria completa. Puedes cerrar este material sintiendo inspiración temporal, regresando mañana a tus patrones de ejecución habituales, permitiendo que todo esto se transforme en otro conjunto de ideas interesantes que escuchaste pero nunca aplicaste verdaderamente. O puedes tomar una decisión radicalmente diferente que alterará permanentemente tu destino profesional y personal. ¿Qué sucedería si comenzaras hoy exactamente? ¿Qué pasaría si eligieras una sola acción específica y la programaras inmediatamente durante los próximos 30 días sin excepción? No 3 acciones diferentes, no 5 metas simultáneas, una sola acción específica. Domínala completamente hasta transformarla en extensión natural de tu ser automático. Y observa cómo ese único cambio reorganiza todo lo demás en tu rendimiento total. Tal vez sea programar tu acción más importante cada mañana a las 6 de la mañana durante 5 minutos exactos. Tal vez sea el proceso de auditar tus acciones cada domingo durante 30 minutos identificando optimizaciones. Tal vez sea automatizar tu rutina de aprendizaje diario leyendo 20 páginas inmediatamente después del desayuno. Tal vez sea apilar una nueva habilidad complementaria dedicando 15 minutos diarios sin falta. Lo que selecciones importa significativamente menos que el acto de seleccionar algo específico y sostenerlo, con disciplina férrea e inquebrantable. Porque aquí está la verdad brutal que nadie te declara abiertamente. La transformación genuina de rendimiento no es dramática ni instantánea mágica. Es silenciosa, acumulativa y exponencial compuesta. Pequeñas sesiones de ejecución específica diarias que inicialmente parecen insignificantes se transforman en cambios masivos de rendimiento cuando se sostienen durante semanas consecutivas, meses disciplinados, años dedicados completos. La ejecución de élite es un superpoder práctico en un mundo que opera en piloto automático reactivo. Mientras otros reaccionan constantemente a circunstancias externas variables, tú puedes diseñar conscientemente tu sistema de ejecución interno, que inevitablemente se manifiesta en tu rendimiento externo visible. Mientras otros son arrastrados por cada ola de distracción temporal, tú puedes permanecer anclado en tu sistema automatizado probado. Mientras otros viven limitados por lo que sienten momento a momento, tú puedes expandir infinitamente lo que ejecutas basado en compromiso firme. Y ese poder extraordinario operativo comienza ahora mismo. No mañana cuando te sientas más motivado emocionalmente. No la próxima semana cuando tengas más tiempo disponible. No el próximo mes cuando las circunstancias sean mejores favorables. Ahora. En este momento exacto presente. Con la decisión simple de ejecutar conscientemente durante 5 minutos hoy mismo. Imagina por un momento quién serás dentro de un año completo si ejecutas consistentemente desde sistema diseñado. Imagina la claridad operativa que tendrás cuando tu mente esté entrenada para ejecutar automáticamente en vez de decidir emocionalmente. Imagina el rendimiento extraordinario que experimentarás cuando tu sistema de ejecución esté perfectamente alineado con tus objetivos mayores. Imagina las habilidades extraordinarias acumuladas que poseerás cuando tu obsesión por crecimiento opere diariamente sin excepción. Imagina el impacto transformador masivo que tendrás cuando tu ejecución surja de diseño consciente y poderoso sistemático. Esa persona extraordinaria no es una fantasía lejana e inalcanzable. Es tu potencial real esperando ser actualizado urgentemente mediante acción específica. Y la distancia entre quién eres hoy y quién puedes transformarte se cierra con una sola decisión sostenida disciplinadamente. Comenzar a ejecutar conscientemente desde sistema ahora mismo inmediatamente. La ejecución de élite no es un destino final al que llegas eventualmente algún día. Es un camino que recorres cada día presente, cada momento consciente, con cada acción específica que eliges diseñar deliberadamente en vez de permitir que ocurra aleatoriamente. Es la diferencia absoluta fundamental entre vivir por defecto reactivo emocional o diseñar por intención consciente estratégica sistemática. Tu futuro de rendimiento élite ya existe completamente en tu mente en este instante presente. Ahora solo necesitas sostener esa visión clara con suficiente especificidad operativa,
Programación disciplinada y automatización inteligente para que se manifieste en tu realidad física cotidiana observable. Tu viaje de transformación hacia ejecución de élite comienza ahora mismo exactamente. Tu nueva vida de rendimiento extraordinario espera pacientemente. Tu destino ejecutado conscientemente está listo para emerger completamente. Comienza hoy inmediatamente. Ejecuta conscientemente desde sistema diseñado. Transforma tu realidad operativa completamente. El poder está en tus manos operativas. Úsalo ahora.